Buenos días, audiencia de M24. Un sábado más compartiendo con ustedes de los temas de la seguridad social y el BPS. Y como se está haciendo habitual, compartiéndolo con nuestro compañero Gabriel Regalado, y en la mañana de hoy, además, con un conjunto de temas que tienen que ver con actividades transcurridas esta semana, movilizaciones que podríamos ir a la semana pasada, cuando el viernes ONASPU inundó de gente 18 de julio la Plaza Independencia en una actividad de reencuentro con la calle, de reencuentro y con la calle separado, ¿no? El término porque allí sobre la vereda, porque la calle es peligrosa, ahí estaba la concentración de la ONASPU, pero el martes próximo pasado también la Intersocial, medio de un paro del PIC-CNT, convocó porque entraba la discusión, o ya estaba la discusión en el seno de la Cámara de Diputados, y estamos a 48 horas de un 1 de mayo, por lo tanto, una movida muy fuerte de miles en la calle por programas comunes, por preocupaciones que coinciden de distintos actores sociales, estudiantes, cooperativistas de vivienda, el movimiento sindical y nosotros de ONASPU, y que y parte de eso y otras fechas también importantes que se dan en estos días, como el sábado próximo, sábado 30, mañana, domingo 30, es el día del trabajador rural, actividad, día no laborable creado por ley, y de todas estas y otros temas estaremos hablando aquí por M24, o nos podrán estar también escuchando en 102.5 en Maldonado, o por internet en m24.com.uy. y ya le damos los buenos días, Gabriel, para que saludes y compartas algunas cosas con nosotros. Muy buenos días, Ariel, buenos días para toda la audiencia. Efectivamente, las últimas semanas han sido se han juntado muchas cosas, ¿no? Todavía siguen las repercusiones de la movilización de ONASPU, una movilización que entendemos que cumplió con un primer gran objetivo, que era visibilizar la situación, los reclamos, las reivindicaciones de los jubilados y pensionistas, y vaya si se hizo visible con esa inmensa bandera que llevaron muchísimos jubilados, jubiladas, que llenaron verdaderamente la Plaza Independencia. Lo decíamos en el programa pasado, lamentablemente a partir de el no ser escuchados, y esto en doble sentido, no son escuchadas los reclamos, y no son escuchados en el sentido de que tampoco ha prosperado la solicitud de una entrevista con el presidente de la República, simplemente con la intención de trasladarle en persona muchas de estas situaciones y muchos de estos planteos que tienen una fundamentación, que tienen un motivo, que tienen una explicación, han sido desoídas, decíamos, estos planteamientos en esa doble lectura. Y evidentemente que también con lo que tiene que ver con la reforma, que lo vamos a seguir hablando, nosotros entendemos que también ha habido un desoír a las organizaciones sociales, al movimiento popular que ha expresado con ideas, con fundamentos, con aspectos técnicos, y creo que con argumentos muy sólidos, motivos por los cuales se rechaza muchísimos aspectos de esta reforma, que en general la hacen una reforma verdaderamente muy mala, y que requieren al menos una discusión como la que lamentablemente no se ha podido dar en el último tiempo. Sin duda que sí, y el próximo lunes, 1 de mayo, no solo en Montevideo, no solo en las capitales departamentales, en el interior de nuestro país,
en distintas localidades va a haber concentraciones, actos en recordación de los mártires, en reafirmación de ese compromiso de los actuales trabajadores, pero que son aliados naturales nuestros, trabajadores de ayer, hoy que estamos jubilados o somos pensionistas, bueno, también y además atamos nuestra suerte allá por 1989, cuando se hizo la reforma constitucional y se dijo que la suerte de los jubilados en el ajuste, en cada vez que hubiera ajuste de las pasividades, debía estar atada a los trabajadores de hoy, porque debería darse como mínimo lo que los trabajadores en los consejos de los salarios, en la negociación colectiva, fueran conquistando. Y creo que, bueno, estará presente, habrá mucha movilización, reivindicaciones programáticas y también algunas puntuales, porque el tema del empleo sigue estando sobre la mesa, el tema de las condiciones de trabajo o la informalidad en el empleo son de los grandes temas y que tienen mucha relación, mucha vinculación con el tema de la seguridad social, por la falta de cobertura de esa gente que no tiene trabajo o que trabaja informalmente y está por fuera de la seguridad social, o que además también no contribuyen al financiamiento de un sistema que hoy se dice que tiene esas dificultades y que debería tener. Y bueno, pero hay algunos pueblos que son como emblemáticos, que a nosotros siempre nos gusta destacarlos, remarcarlos, porque a partir del trabajo de la integración de industrias se fueron desarrollando. Primero se fundaron prácticamente y se fueron desarrollando a partir de la instalación de grandes industrias, como la industria papelera, la industria textil y otras actividades, y eso es el pueblo de Juan Lacase hoy, que tiene eso en la memoria, en sus genes, más allá de que, bueno, esas grandes industrias desaparecieron, hay las dificultades que tiene, pero que vale la pena siempre estar en comunicación con ellos. Y bueno, y Analía Gullón, que es una de las compañeras integrantes de nuestro equipo, que está en la Dirección Nacional de ONASPU, bueno, ya está en contacto con nosotros y es un gusto compartir con ella, porque además es tradición ya que tenga un espacio en el propio acto, en una parte oratoria, de dejar su mensaje, su saludo, también como trabajadores de ayer a los de hoy, de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Juan Lacase. Y bueno, y ya te damos los buenos días, te saludamos y agradecerte el contacto, Analía. Buenos días a todos ahí en la radio, Ariel, a Gabriel, buenos días a la audiencia. Y es cierto, acá es el pueblo del hombre del mameluco, hay que le cantar a José Carvajal. No estamos en este momento, nuestro queridísimo, es ciudad, pero bueno, a uno le gusta decir pueblo, porque es como más cercano. En las condiciones en que estaba, pero seguimos estando, como siempre, en la lucha y en la resiliencia de este pueblo. Es un pueblo muy trabajador, pero además es un pueblo sufrido y que y por supuesto no baja los brazos. Y como decías, Ariel, todos los 1 de mayo, ya hace tiempo, ya hace varios años, participamos junto a los trabajadores en el acto del 1 de mayo que se realiza en nuestro pueblo. Esta vez se empieza a cortar la calle, donde era la agremiación obrera textil, ya el año pasado se hizo ahí. Y ahí nuestra bandera, la de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Juan Lacase, está junto con las de todos los compañeros del plenario, de los distintos sindicatos que componen el plenario en este momento. Somos invitados y me alegra que los compañeros jóvenes trabajadores nos inviten, porque reconocen eso de que somos los trabajadores de ayer. Y como no nos cansamos de decir muchas veces en esos actos, ¿cómo no vamos a estar acá en el acto del 1 de mayo si estamos con aquellos que pelean nuestra jubilación? Porque como vos decías, Ariel, después del plebiscito del 89, nuestra jubilación quedó atada a la negociación colectiva de los trabajadores. O sea, una buena negociación colectiva lleva
a un buen aumento jubilatorio. Eso pasó durante 15 años, donde los trabajadores tuvieron negociaciones colectivas y tuvieron aumentos por encima de la inflación, y nosotros también, cosa que no nos está pasando lamentablemente en este último periodo, en esta administración. Por eso creemos que es nuestra, digamos, responsabilidad estar en ese 1 de mayo junto a ellos, hablar de los temas nuestros, porque en los 1 de mayo, si bien es cierto que se habla de los trabajadores, también hablamos de los temas nuestros, de los temas de los jubilados, porque en realidad los temas de los trabajadores y los temas de los jubilados, los temas de la preocupación de aquellos que trabajaron y de los que trabajan, es la preocupación en Juan Lacase, es la preocupación del pueblo en general. Porque de ahí salimos y ahí estamos. Entonces, cuando hablamos de esos temas, de unos y de otros, en nuestros estrados, en nuestra calle, lo hacemos sabiendo bien que le estamos hablando a todo el pueblo de Juan Lacase, según en este momento sea activo o esté jubilado o pensionado, porque las pensiones, sobre todo las pensiones de viudez, que todos sabemos que son las que más existen, son el más del 90% de las pensiones. En el caso de Juan Lacase, las pensiones de las viudas son de trabajadores de las fábricas, de las curtiembres. Es cierto que teníamos curtiembre. También tuvimos curtiembre. Ahí enfrente de la planta de la ANCAP. ¿Cómo me voy a olvidar yo? Sí, bueno, todavía nos queda la ANCAP, que tiene pocos trabajadores, pero bueno, todavía nos queda. Pero no, exactamente, tuvimos curtiembre, tuvimos, este fue un pueblo que supimos ir a organizar la curtiembre en un momento. Sí, verdad, Ariel, vos que estabas. Que cuando a veces me han preguntado, yo siempre un poco, se lo digo un poco en broma, a veces me han preguntado los compañeros que no conocen, sobre todo algunos compañeros de salud, que a veces no sabían mucho de Juan Lacase, y me decían, bueno, ¿cómo es tu pueblo? Mira, mi pueblo, digo yo, es como una barriada del Cerro o de la Teja. Es un pueblo trabajador. Es lo más parecido que vamos a encontrar acá en Montevideo. Y se reían, pero en realidad es así. Hacen el 1 de mayo, ahí en la puerta de la Agregación Obrero Textil. De la Agregación Obrero Textil, y que me hace acordar cuando la reina de la Teja hablaba de la Teja, de casitas iguales. Allí hay un barrio obrero, ¿no? El barrio de las Casillas. El barrio de las Casillas, que bueno, se construyó con el desarrollo de Campomar, ¿no? En el desarrollo de Campomar, porque en ese barrio originalmente era el barrio donde venían muchas veces los obreros calificados que traían. Recuerda que las textiles trajeron en su momento italianos y catalanes, que eran digamos, eran pueblos que ya tenían textiles en Europa, y entonces vinieron para acá. Y ese barrio se construyó un poco de eso porque estaba enfrente de la fábrica, sigue estando enfrente de la fábrica, el barrio de las Casillas. El barrio de las Casillas con un solo techo, hay una cosa de Carvajal que también lo dice, porque los techos de ese barrio son uno solo, o sea, son las casas y arriba toda la chapa une a esa gente que ahora se han reformado, las casillas y todo. Así pero, el barrio del Anglo. En Fraivento. Exactamente, igual, pobrecita la Santa Rita que ha quedado desnudita. Bueno, es la casilla donde vivía José y bueno, los padres de José y toda esa gente. Sí, el nuestro es un pueblo, entonces no es de extrañar, Ariel, que cuando uno habla con los chiquilines, que prácticamente en este caso los jóvenes trabajadores que están en este momento en el plenario, y son una alegría verlos, un orgullo verlos también, son jóvenes, tan jóvenes que algunos de ellos tendrían edad para nietos, ¿no? Nuestros, y no solamente hijos. Las jovencitas, que son algunas maestras, los profesores, realmente hay una cantidad de trabajadores de distintas, los lácteos, porque Granja Pocha está acá en Juan Lacase y tiene trabajadores lácteos, o sea, mucho muchacho joven que trabaja en lo que hay ahora en este mundo de Juan Lacase y que forma el plenario intersindical en el que nosotros casi siempre participamos. Analía, sí. No, perdona que te interrumpí, pero no, por favor. Quería volver a una cosa que me quedé pensando bien interesante, que decías, sobre todo con respecto a lo que ha pasado en el último tiempo, ¿no? Ariel arrancaba diciendo, bueno, hay un interés genuino, digamos, natural, que vincula a los trabajadores con los jubilados y que tiene que ver con los ajustes de las pasividades. Exactamente. Pero me parece que también tiene que ver con intereses comunes en términos generales. Yo, digamos, no queda circunscripto a eso, ¿no? De
digamos, en las movilizaciones de ONAS, pues común ver que se acerquen también trabajadores a acompañar, que se acerquen personas, pensando un poco en que así como los jubilados son los trabajadores de ayer, los trabajadores son los jubilados de mañana. Hay una parte de eso. Es una ida y vuelta. Pero me parece también que hay una cuestión de entender que hay un interés común y de identificarse y de reflejarse en una situación común, en un interés común de ciertos sectores, los trabajadores con los jubilados, digamos. Entonces muchas veces se trata quizás como de fragmentar mucho, ¿no? Como de separar. Entonces, por ejemplo, cuando se dio la discusión de la reforma, había quien intentaba decir, bueno, no, los jubilados ya no se van a ver afectados, entonces como tratar de, en cierta medida, separarlos afuera. Claro, o apartarlos de la discusión, o muchas veces cuando se habla de, bueno, los problemas que todavía lamentablemente persisten en la primera infancia, digamos, esa segmentación de la sociedad, al parecer por edades, me parece que es bien equivocada y que se responde en parte con esto, ¿no? Con, bueno, acompañar las movilizaciones, acompañar, digamos, las luchas que tienen muchos puntos de común, muchos puntos en contacto que tienen que ver, repito, quizás con lo más próximo, que es un ajuste, pero que tienen que ver con que es la historia o es el acompañar la lucha, la movilización de un padre en caso de que ya esté jubilado, del padre que acompaña a los hijos cuando están en actividad, de los jubilados que también han acompañado y apoyado muchas de las iniciativas para atacar los problemas de la primera infancia, digamos. Eso me parece bien importante, ¿no? Yo creo que sí, por eso te decía un poco que cuando estamos en este 1 de mayo, trabajadores y jubilados, estamos representando al pueblo en general en el sentido ese amplio que tú decís. Las cosas comunes, los temas comunes que tenemos. Yo siempre digo que tenemos temas comunes, o sea, ¿cuál de nosotros no lo afecta que se trabaje más para ganar menos? Yo a veces digo esto y un poco lo digo yo, quiero que mi familia, mis hijos, mis nietos tengan una vejez digna, porque yo quiero una vejez digna para mí y ellos quieren una vejez digna, ellos que están ahora, los trabajadores también la quieren para mí. Entonces, además, todo lo que afecta a uno afecta al pueblo en general, afecta a toda la sociedad. Nadie está exento, nadie está separado de los temas. Cuando hablamos de los niños pobres, como dijo un compañero, y yo lo escuché, y dice, los niños pobres son los nietos de los viejos pobres. Y esa frase me tocó, porque realmente también es eso. Se reproduce. Entonces, la pobreza. Exactamente, hay una reproducción de la pobreza. Entonces, todo esto nos afecta a todos. Una reforma jubilatoria, de sistema jubilatorio, no es para cuando solamente se jubile. Primero que esta reforma tiene temas, como ustedes ya lo dijeron, que afectan ya. O sea, el tema de las pensiones por viudez, de la discapacidad, es al otro día que se aprueba la ley. No es para los nietos, ni es para los hijos. Es ahora. Entonces afecta. Porque cuántas personas, espero que no, pero nadie está exento de ser una viuda o ser un viudo. Entonces nos va a afectar. Entonces yo digo, todo lo que afecta, además, esta reforma en la que queremos con la misma plata hacer ahorros. Entonces, para como se dijo, la única forma de ahorrar, cualquiera ama de casa lo sabe, si no tengo más plata o achico, o me salgo a buscar un laburo. Y buscar un trabajo que buscar financiación para esta reforma no se hizo. Entonces no tengo más remedio que achicar. ¿Y con quiénes voy a achicar? Bueno, con las viudas, con la discapacidad, con los que se van a jubilar. Y bueno, y eso no nos afecta a todos en general. Sin el duda. Tema del trabajo, si tenemos trabajo en blanco, como decimos nosotros, o en negro, no afecta a la seguridad social, nos afecta a todos como sociedad. Sin duda, si eso. tendremos intereses comunes, Gabriel. O sea, eso de querer separarnos en grupitos etarios, es el mayor error y no lo debemos de permitir. Compartido absolutamente, Analía, y esa es la razón y la reafirmación, de alguna forma, de la intersocial. Esa organización que tiene mucho por hacer, que el martes pasado, rodeó el Palacio Legislativo, donde allí una gurisita en nombre de la Federación de Estudiantes, y dando, en definitiva, perspectiva de que hay futuro, de que están preocupados
por las jubilaciones de sus padres, de sus abuelos, y están ahí en eso. Y el Tito después, nuestro secretario general de ONASPO, también dando la expectativa y bueno, y recordando además viejas batallas, con algunas frases muy claras que nos llegan muy hondo. Y bueno, y los cooperativistas de vivienda y el movimiento sindical, todo, y creo que ahora, más allá de la aprobación de la ley, hay que seguir trabajando porque es tan débil, tan injusta esta reforma, que sea cual sea la administración próxima, va a tener que analizar qué pasa con la seguridad social, las consecuencias que de inmediato tendrá esta propia reforma y la necesidad de cambio. Y apostamos a que un diálogo, que una participación encuentre los consensos para que sea una reforma estable, integral, además, la que nuestro país se merece. Y bueno, y será parte de las cosas que estarán planteadas ahora el lunes, dentro de 2 días nomás, en los actos del 1 de mayo, y será parte del accionar en nuestra ONAPO, en una organización que viene, bueno, cada vez con más fuerza, con mayor participación, reafirmándose las asociaciones como la que participás vos en la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Guadalacase. Así que un gustazo, te dejo para que te despidas y seguiremos en contacto sin duda, además de todo el trabajo del equipo y de la comisión que tú tienes de responsabilidad. Bueno, muy bien, la verdad que es cierto, me hiciste acordar de esos chiquilines, me hiciste acordar de Violeta Parra, del pan que sale del horno con toda su sabrosura, me gustan los estudiantes, ¿te acordás de Violeta Parra? Sí, cómo no. Entonces esos chiquilines me hicieron acordar y además ver a gurises liceales defendiendo lo que ellos consideran y lo que todos consideramos la democracia, la verdad que a nosotros los viejos nos reconforta. Entonces es otra cosa más, por lo cual vemos, como dijo Gabriel, que estamos todos, que la sociedad es una, que todos somos uno, que somos vasos comunicantes unos de otros, y que lo que nos afecta a uno nos afecta a todos. O sea, creer que estamos separados insistimos, es un error de concepto. Bueno, ha sido un placer conversar con ustedes, Gabriel, contigo, Ariel, y me mando un abrazo a ustedes y sobre todo a la audiencia de la radio. Fuerte abrazo, Nelia. Gracias. Un abrazo. Continuamos, amigos de M24 en Caminante Radio. Recuerden, si tienen algún comentario, quieren hacernos algunas consultas, tienen dudas o preocupaciones sobre algún trámite que están haciendo en el Banco de Previsión Social, manden un WhatsApp al 099-215-270 y con gusto estaremos compartiendo la respuesta con ustedes. Y si alguna entendemos que puede ser de interés general, como la de Cersa, que nos manda y nos pregunta, y le pedimos que nos ayude, Gabriel, en un tema, bueno, que es muy profundo, que ocuparía y debe ocupar no solo en la respuesta que le estemos dando, sino que varias personas nos consultaron sobre el tema de la rebaja del IAS, si ya está aprobada y cuándo se reflejan los recibos, por un lado, y bueno, y algún detalle más, porque Juan José, alguien que vive en Belvedere, que sale en la televisión, dice que va a ahorrar con la retención del IAS y por suerte va a poder pintar su casa. Yo no sé si los 500 pesos le alcanza para comprar una bolsa de cal o si lo que reparará será el cuerito de la canilla, pero 566 pesos es el máximo que puede haber de las retenciones de aquellos que tengan de alguna forma, porque son una minoría, son 133.000 jubilados que van a ver reducido de alguna forma los descuentos con las deducciones que se le hacen al IAS. Pero bueno, le pido que demos respuesta a esa WhatsApp que por el 099-215-270 nos llegó.
Sí, acá esta respuesta capaz que hay que dividirla en dos partes para que quede claro, porque en las últimas semanas también se agregó otra noticia respecto al IAS. Lo que está aprobado y lo que está en camino, ya en marcha, por decirlo así, es aquel anuncio que hizo el presidente de la República el 2 de marzo, cuando dijo que el IAS, el impuesto que pagan los jubilados, aumentaba su mínimo no imponible de 8 BPC, que son 45.280 pesos, a 9 BPC, 50.940 pesos. Es decir que cualquier persona, como veníamos diciendo en las últimas audiciones, que gane, en este caso, menos de 45.280 pesos, que venía ganando menos de eso, no tributaba IAS. Estamos hablando de 3 de cada 4 jubilados. Así cuando el spot en la televisión dice que los jubilados pagarán menos IAS. Exactamente, está hablando de... Están generalizando algo que no lo es. Que no es imposible generalizar. No solo no se puede generalizar, sino que, repito, en el caso de BPS, 1 de cada 4 tributa IAS. Hay que ver incluso que si uno mira, bueno, cuántos tributan en la primer franja, que iba de 8 a 10 BPC, seguramente estuviera el grueso en cantidad de personas que tributaban. Pero esta medida que se anunció el 2 de marzo, reitero, se transformó en ley. La ley se reglamentó mediante un decreto. Y en el próximo recibo, los primeros días de mayo, cuando las personas estén cobrando la pasividad de abril, ya van a haber reflejado, repito, las personas que tributaban IAS van a haber reflejado este menor anticipo que tienen que hacer mes a mes, que como máximo tiene estos 560 pesos que hacía referencia a Ariel. Eso por un lado. Ahí la respuesta a César. Exacto. Es decir, se va a ver reflejado en los recibos del próximo mes. El máximo que va a tener de retención de descuento, son 566 pesos, siempre y cuando gane por encima de 45.980 pesos. 280. 280 pesos. Por lo tanto, si yo gano 45.000, nada. Y si gano 20.000, lejos estoy de eso. Y lo que criticábamos y reclamamos en la movilización del pasado viernes 21, lo que está planteado en nuestra plataforma es que está bien rebajar impuestos, pero está mal no atender a la vez a los que más necesitan, que son la mayoría de jubilados y pensionistas que ganan 20.000 pesos o menos. Ya no la mínima, no hay diferencia entre 17.263 y 20.000, entonces... Exactamente, bueno, algo parecido podría decirse, y esto tiene que ver con una segunda parte de la respuesta de esta segunda noticia que ha circulado en las últimas semanas, que tiene que ver con ese acuerdo que habría alcanzado el Partido Colorado con el presidente de la República para modificar el IAS, para hacerle una nueva modificación, algo adicional a lo que ya anunció el presidente, que no estaba en la propuesta de reforma, que ahora parecería que era una condición para votar la reforma, pero tampoco se conocen los detalles porque eso necesita... Porque no está en la reforma. No está en la reforma y necesita una ley adicional, con lo cual tampoco se conoce cuál es la redacción de ese proyecto, a partir de cuándo se va a aplicar, etcétera. Y que nuevamente, en una reforma que se le pueden hacer tantos cuestionamientos desde el punto de vista de cómo va a afectar en muchos casos a personas que se jubilen a futuro y de recursos medios y medios bajos, nuevamente se plantea una medida que habrá que analizar cuando esté la redacción y cuando esté el proyecto definitivo, si es acertada o no, pero nuevamente viene renga, por decirlo de una forma coloquial, ¿no? Digamos, brinda una solución para un conjunto de la población y no plantea para otro sector de la población no solo muy importante, ampliamente mayoritario. 3 de cada 4 jubilados ven pasar esa noticia porque no les afecta lo más mínimo. Y hablábamos de, cantidad de jubilaciones mínimas y jubilaciones muy bajas. Bueno, yo creo que hemos respondido la pregunta de César. Vamos a una pequeña pausa y a la vuelta volvemos con más Caminante en Radio.
Audiencia de M24, retomamos Caminante Radio y ya estamos en contacto con Salto. Allí Yoli Cardoso, dirigente del sindicato de los trabajadores de la agroindustria del citrus, el SUCSAL, integrante además de la Federación del Citrus, trabajador de esta tan importante agroindustria que genera tanta riqueza para el país. Y bueno, mañana, domingo, Día del Trabajador Rural, a la vez de saludarte y darte los buenos días, Yoli, bueno, tu mensaje, ¿qué significa el 30 de abril, Día del Trabajador Rural? Buenos días, muchas gracias. También para saludar el día de mañana, 30 de abril, que se conmemora el Día de los Trabajadores Rurales. Quisiera llegar también mi saludo a todos y a todas los trabajadores rurales de nuestro sector. Que nuestro sector en sí, como tú mismo lo estás mencionando, de la parte del citrus, está pasando una etapa crítica, ¿no? Y bueno, y así le paso a comentar que hace más de 7 años que se viene trabajando en el sector del citrus, en un sector que ha sido muy golpeado en el mercado, y esto es lo que conllevó a hacer un cambio varietal y conllevó a pérdidas de fuentes de trabajo y jornales que no nos daban para completar un seguro común. Entonces, a raíz de esto, la Federación del Citrus, en este proceso, venía negociando con el Ministerio para no perder la fuente de trabajo y la mano en sí de la obra calificada dentro del sector del desempleo, ¿no? Que con todo conllevó a esa pérdida en sí. Qué importante, Yoli, porque conmemoramos o recordamos a los viejos luchadores en el Día del Trabajador Rural, pero también reafirmamos nuestras necesidades, nuestras dificultades. Y estás poniendo sobre la mesa un tema de seguridad social que hoy deberíamos pensar que está en discusión cuando se está hablando de una reforma, pero es un tema que afecta a miles de trabajadores, porque no son solo los salteños. Si agarramos la Trepa del Sur, en Paysandú, en Yun, hasta San José, tenemos grandes plantaciones de citrus que también sufre el cambio de la forma de producción, de la calidad, llevó a que las zafras sean más cortas, tengan menos jornales, y esos jornales no alcanzan para generar seguro de paro. Exactamente, tal cual como tú lo mencionas. En sí, lo que está sobre la mesa hoy en discusión sobre la reforma de la seguridad social, a lo largo y ancho de nuestro paisito, los perjudica en sí a muchos no, a todos los trabajadores en sí. Y bueno, también es lo que estamos conversando de nuestro sector, que lo que afectó en sí al sector fue el cambio varietal, porque la ventana de meses de zafra se haya achicado y así perjudicó a la masa de los trabajadores. Y ahí no podíamos en sí completar las cantidades de jornales que en sí lo exige para un seguro común. Lo que conllevó que se elaborara un planteo a nivel de federación del citrus para que el Ministerio de Trabajo pudiera impulsar un proyecto de un seguro especial, flexible, para que los trabajadores fueran
contemplado y tengan una cobertura. Sí. También estamos en una parte de una extensión de un seguro, del seguro especial, por todos los problemas que ha conllevado el tema de esas conversiones de la fruta. También sabemos bien que no se puede escapar, no vamos a estar mirando para otro lado del tema de la sequía. Los complicó a miles de trabajadores, ¿no? Pero también la tecnología, ¿no? muy importante lo que nos dice Yoli, porque, a ver, no es solo para el trabajador, vos decís proteger la mano de obra especializada, que no se vaya cuando terminó de la zafra de Salto a buscar trabajo y que después le cuesta capaz que hasta volver a otro departamento porque hay otra zafra, porque hay tarea en la construcción. Y dos reflexiones en estos minutos finales, dos reflexiones. Una que tiene que ver, bueno, ¿cuántos meses en el año trabaja un trabajador rural para que postergarle la edad de retiro o que tengan 30 años realmente cotizados todo el año, los 12 meses del año, esos 30 años, para jubilarse, como dicen, igual en forma anticipada? Las dos cosas, las condiciones del trabajo, estar a la intemperie, el esfuerzo físico, lleva a que postergar la edad de retiro es un disparate para el trabajador rural, y las exigencias de cuanto a cantidad de años trabajados también, porque, bueno, como bien decís vos, la zafra no llega a cubrir 6 meses y a veces el resto del año o está en una changa o está desocupado, y bueno, y eso también la Seguridad Social tendría que analizarlo. Exactamente. Claro, es verdad. Te imaginas tú que nos llega a los 6 meses y tener que computar el año, los 12 meses, como para cumplir los 30 años y tener tu edad para poder jubilarte con un monto de dinero que sea que en sí que te pueda alimentar bien, vale decir, ¿no? Para que te pueda dar, que sea digno, por lo menos. Ahí está, que sea digno. Llegaríamos así, como están las cosas, llegaríamos a esa edad y no tendríamos computado en sí esos 30 años, ¿no? Porque en adelante, trabajando 4 meses. Hay mucho para hablar, mucho para hacer, y sé que vuestro compromiso, mañana tendrán reuniones allí en Salto con otras localidades, acá mismo al sur, y esperemos que quienes tienen la posibilidad de legislar, legislen conociendo y en bien de la gente. Un abrazo grande, que tengan una muy buena jornada del Día del Trabajador Rural, y el lunes, además, un abrazo por el 1 de mayo, Día de todos los trabajadores. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo, un saludo para ti y para todos los oyentes, y estaremos en contacto y al pie de la lucha en estos episodios. Bueno, un saludo grande. Nos vemos pronto. Un abrazo grande. Bueno, continuamos. Gabriel, Caminante Radio por M24, acá en el sur, 102.5 de Maldonado, y también si quieren por internet, quienes estén en cualquier parte del universo, recordar m24.com.uy. Y para llegar hasta el final, que siempre lo quedas corto, vamos a empezar reafirmando algunos conceptos, porque yo creo que se abre una nueva etapa después de la aprobación de la ley, que tiene que ver cómo seguir divulgando, informando, conociendo, y también nosotros no
no otros, el contenido y la profundidad de los cambios y los retrocesos que ha tenido con esta aprobación la seguridad social en nuestro país y algunos derechos que para el Uruguay era un reconocimiento internacional. Uruguay es destacado por la cobertura, por el cumplimiento de las normas internacionales en materia de seguridad social, por la insistencia que venía en las últimas décadas trabajando en lo que tiene que ver con mejorar la suficiencia en materia de seguridad social. La participación y el diálogo, eso que está presente en el directorio del BPS, es un tema que era reconocido en el mundo. Además, con el cuatripartismo de alguna forma, porque a nivel de la Organización Internacional del Trabajo, en las Naciones Unidas, existe tripartismo. Ahí están las empresas, los trabajadores junto con los gobiernos, discutiendo todo lo que hace al mundo del trabajo, más de 100 años, analizando todas esa temática y construyendo y elaborando normativas para, mejorar en definitiva todo lo que tiene que ver con el mundo del trabajo. Pero resulta que entre los cambios está lo que hace la agencia reguladora, y creemos que más allá del análisis profundo que habrá de ser y hacerse de acuerdo a un organismo como el BPS, que fue creado por mandato constitucional, que se le dio un conjunto de facultades, hoy a través de una ley, que es una norma de rango inferior a la Constitución, se modifican cuando ese triunvirato, que será el que esté allí dentro de la agencia reguladora, podrá no solo controlar, sancionar a los propios jerarcas de los institutos de seguridad social, y en esto incluyo las cajas paraestatales, que también tienen representación social, u otras facultades, sumado además a un método que no podemos compartir cuando se legisla no en forma concreta, clara, sino en algunos, y creo que más del 20% de los artículos, se le da facultad al Poder Ejecutivo para que a través de un decreto termine lo que tal vez estaría pensando o pretendía hacer el legislador, pero que la letra fría de la ley no lo dice, sino que el Poder Ejecutivo de turno podrá resolver. Y no compartimos tampoco, porque no le hace bien a la democracia concentrar en uno de los poderes las decisiones, en particular en materia de seguridad social. Y es un tema, creo que muy profundo, que también es necesario analizarlo, porque no son solo los derechos de las prestaciones, sino cómo es la estructura que se pretende construir a partir de esta reforma en materia de las normas que hacen a los distintos institutos que desarrollan, rigen o tienen que llevar adelante los temas de seguridad social. Sí, hay una cosa, Ariel, que empezaste diciendo ahora, que me parece que es central, ¿no? Que tiene que ver con esta nueva etapa que se necesita empezar a transitar ahora, y tiene que ver con un trabajo hasta de divulgación, ¿no? Algo que ya debería haber ocurrido, pero que no ocurrió. ¿Por qué me refiero a esto? Porque hace algunos programas hablábamos de el alto porcentaje de personas, no solo que están en contra del proyecto de ley de reforma de las jubilaciones y las pensiones, sino también del amplio conjunto de la gente que desconoce el alcance y las características de este proyecto. Estoy seguro que a muchísima gente se le habla de la agencia reguladora y no tiene claro qué es esta agencia, qué potestades tiene, porque no se ha difundido, porque no se ha dado una discusión profunda y una discusión informada respecto de esto.
Y esto me parece que tiene que ver con algo que más allá de las cantidades de diferencias que podemos hablar respecto a la ley y al articulado en concreto, esto me parece que lamentablemente ha sucedido en línea con lo que ocurrió en el último tiempo de discusión de la ley, ¿no? Simplemente para hacer una cronología de la situación. A finales de la semana pasada, lo hablamos en el último programa. El miércoles, hace 10 días básicamente, el presidente informa que él llegó a un acuerdo con uno de los partidos de la coalición, que por lo tanto va a haber reforma. Eso fue el miércoles. El jueves la Comisión Especial de Diputados vota el articulado en general. El viernes lo vota en particular. Manda las modificaciones a la Cámara que entran el lunes. El proyecto lo manda, a la Cámara que entra el lunes. El lunes el cuerpo lo discute en general y el martes el articulado. Es decir, en 4 días hábiles, por llamarlo así, se discutió un proyecto de ley de casi 307 artículos. No, discutían en bloque, por capítulo. Es que Es decir, es como agarrar una biblioteca y apruebo este libro sin ver el contenido que tiene dentro. Es que hay una cuestión que es muy lógica, o muy fácil de entender, mejor dicho. No todos los diputados participaron de la comisión especial, porque seguían otros temas, porque estaban en otras discusiones. La mayoría no participó. La enorme mayoría, por supuesto. Con lo cual, me pongo en el lugar de muchos diputados que recibieron quizás el viernes de noche o el sábado un proyecto de ley repito, de 300 artículos, de uno de los proyectos de ley más sensibles para toda la sociedad, porque hay muchos temas muy importantes y muy sentidos, pero que afecten de forma general a la sociedad actual y a la de las siguientes décadas, pocos como este. Y esos diputados que recibieron ese proyecto quizás el sábado, el lunes tenían que tener una posición en general, y el martes tenían que tener una posición específica porque se votaba artículo por artículo. Entonces, es verdaderamente imposible, ya no que la sociedad, que muchísimos legisladores hayan podido estudiar el proyecto con detenimiento, plantear dudas, plantear discrepancias. Es virtualmente imposible que se haya podido cuantificar muchos de los últimos cambios que se metieron sobre la hora, ¿no? Sobre el pitazo final del juez. Se siguieron introduciendo modificaciones que probablemente no se hayan podido cuantificar, o por lo menos los números no han sido difundidos de manera pública. Entonces, uno puede hablar un montón del articulado. Hemos hablado acá y seguramente lo sigamos haciendo acerca de cómo para quien a partir de la entrada en vigencia de la reforma se jubile por una imposibilidad física, probablemente tenga peores condiciones que las que tiene hoy en día, etcétera. Pero creo que el proceso en general, antes de hablar de los artículos, deja bastante que desear, sobre todo en esa tradición que mencionabas vos de diálogo, de conversaciones, y ni que hablar si uno pone como ejemplo los diálogos sociales de las reformas, de las últimas reformas que antecedieron a esto. No, y lo que llama la atención es, a ver, si uno hiciera una síntesis de, bueno, ¿quiénes han expresado públicamente su desacuerdo con esto? Los 3 directores sociales del BPS, la Federación de Estudiantes Universitarios, la Federación de Cooperativas de Vivienda, de Ayuda Mutua, más de 10.000 familias que viven en esas cooperativas, el PIC-CNT, más de 350.000 afiliados, la UNASPU con sus decenas de asociaciones, y bueno, y podríamos seguir los directorios de la caja bancaria, de la caja notarial, de la caja profesional, unánimemente en desacuerdo con la propuesta de reforma. Y podíamos seguir agregando un solo Uruguay, y podíamos seguir agregando no solo la oposición. Entonces, sorprende eso, tantos colectivos representativos de la sociedad uruguaya que no comparten, y por otro lado, la desaparición en las últimas semanas de algunos técnicos que hicieron proyecciones, que como el doctor Saldain,
promovieron un proyecto de ley, aunque hace unos 10, 12 días en El Espectador dijo que este no era el proyecto que él quería. Por lo tanto, bueno, ¿qué es esto? ¿Quién lo quiere? Y ahí nuestra preocupación. Hace un par de días me llamaban de Durazno y me leían la declaración de un diputado departamental. Yo decía, no sé si está desinformado o es por desconocimiento de plantear que esta ley es progresiva y que es para el futuro, que no para las generaciones actuales. Y yo me acordaba que antenoche de esa comunicación, una vecina de La Teja que se quedó sin trabajo a los 57 años, pero tiene casi 39 años trabajados, registrados, todos ordenados. Y yo le decía, si no se aprueba la ley, a los 58, si pasaste un año desocupada, como tenés un mínimo de 28, la norma, la ley de flexibilización del derecho jubilatorio que se aprobó en el 2010, te va a dar un subsidio por 2 años, 28 más 2, vas a llegar a 30 años de trabajo, y como vas a transcurrir en el tiempo también 2 años, vas a llegar a los 60 años y se te transforma en una jubilación. Pero resulta que con la aprobación en estas horas de la ley y la entrada en práctica de inmediato de esta reforma, se postergó para los 63 años. No es para las futuras generaciones. Esta mujer perdió un derecho o le postergaron 5 años su derecho. Entonces, esas cosas, nadie nos las puede explicar, y son de las tantas preocupaciones que de la lectura, de la profundización, del análisis permanente que hacemos, y que nos gustaría que siguiera un debate realmente, porque Uruguay no se merece este retroceso y hay condiciones para sostener un buen sistema de seguridad social, mirando cuáles son las fuentes de financiamientos que deberían anexarse a las actuales o modificarse para tener un sistema sostenible. Sí, hay una cosa que también me gustaría agregar, que tiene que ver con que hay muchas, cuando vos enumerabas la cantidad de organizaciones que están en contra de este proyecto, creo que en cierta medida uno entiende por qué las encuestas que se difundieron le daban más de 50% de desaprobación a este proyecto. Pero yo le sumaría que no solo es una cuestión de la desaprobación del proyecto en general, sino que tantos problemas ha tenido este proyecto que muchos especialistas en la materia que se han tomado el trabajo de hacer estimaciones y de hacer cálculos han desmentido directamente lo que era el caballo de batalla, vamos a decir así, del Poder Ejecutivo, cuando el ministro Mieres decía nadie se va a jubilar con menos de lo que se jubila ahora. Bueno, eso lo dijo Simbe, que no podía ser. Lo dijo el doctor Luis Camacho, que quizás para mucha gente no sea tan conocido, pero probablemente es uno de los actuarios más reconocidos en América, y de prestigio mundial, diría yo. Y también dijo, con mis estimaciones, esta reforma va a dar peores jubilaciones. Y esos han sido cuestiones que no se han podido controvertir por parte del Poder Ejecutivo, y me parece que agregan un problema a toda esta discusión de la reforma. Sí, pero bueno, como siempre, como va a ser escasa y seguirá siendo escasa las prestaciones si no buscamos una reforma en serio, también nos resulta cada sábado escaso el tiempo. El tiempo es tirano en la radio, no solo en la televisión. Y bueno, pero ha sido un gusto de compartir otra mañana con ustedes. El agradecimiento a Beto Ruiz en los controles. Y si ustedes quieren, el próximo sábado Caminante Radio volverá. Fuerte abrazo.